nuestros padres también nos han heredado la maldición de las tradiciones. ¿Qué es una tradición? Es una costumbre. ¿Una costumbre de qué? ¿Una costumbre de qué? Exactamente, costumbres doctrinales, ritos, que se mantiene de generación a generación, como lo que vemos de Todo Santo, la fiesta del pueblo. Ven que toda la fiesta del pueblo, por lo regular, es a un santo. Eso es una maldición, hermanos, que también se nos ha sido impartida, o sea, heredada, al grado que hay cristianos o hermanos que hasta el día de hoy siguen siguiendo esa tradición, siguen ese patrón, siguen esas costumbres. Ahora, pero lo más peligroso de estas maldiciones, de esta maldición de las tradiciones o costumbres, es que también entran cosas personales. O sea, entran hábitos personales. O sea, un hábito que tenía un padre, por ejemplo, vamos a hablar de un alcohólico. O sea, entra esa maldición de hábitos, de vicios, se pasa también a los hijos. Mira, el padre murió de cirrosis porque le echó mucho, el hijo murió de cirrosis porque también le echó. Entonces, son costumbres, vicios, hábitos que también hacen presa al creyente. Ahora, Gálatas capítulo 4, vamos a la escritura. Gálatas 4, versículo 1. Ya hoy ya fui a ver lo de mis lentes mira cerca, es que estos no son. Entonces, estos lentes me han ocasionado problema en la vista. Entonces, hoy ya fui a cotizar los lentes que necesito y afortunadamente no me salen caros. Pero de cualquier modo pues no los pudimos adquirir en el día de hoy, y aunque lo hubiera yo pagado el día de hoy, no me los entregarían hoy. Entonces probablemente mañana, primeramente Dios, vayamos a dar el anticipo para que me los hagan, para que el miércoles ya estén, y ahora sí los voy a ver mejor de cerca, porque de lejos los veo bien, pero de cerquita no, ¿sí? De cerquita los veo medio feo. Oh, no, ¿quién dijo por ahí? No, hermano, es que está viendo usted bien. ¿Quién dijo? Que el Señor nos perdone. Sí, ¿no? Gálatas capítulo 4, hermano. Quiero que meditemos un poquito en este versículo 1. Gálatas 4, versículo 1. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Verso 2, sino que está bajo tutores y ¿qué? Curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, siéntese. Hoy quiero continuar hablando de las maldiciones, lo mismo, o sea, la maldición tradicional o de costumbre, o aquellas costumbres, pero hoy me quiero meter a las costumbres que son comúnmente con hábitos, con nuestra propia vida, porque esa maldición, hermanos, toda maldición se tiene que romper. La Escritura nos dice en el libro de Juan que y conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres. Hay muchos hábitos, hay muchas costumbres que hoy los hijos siguen por herencia, que los hijos hacen por herencia. ¿Por qué? Porque se dejó una herencia espiritual. O sea, haya sido mala o haya sido buena. Hoy escuchaba yo a los que saben más que yo acerca de maldiciones, y dice uno de los teólogos más renombrados del país, escuché que dijo en su predicación de las maldiciones, dice: en este mundo solamente hay dos tipos de, hay dos cosas. Dice: o vives bajo la maldición o vives bajo la bendición. No hay términos medios. Por eso es que uno dice, y por eso es que uno siempre dice: hermano, es que en Dios no hay términos medios. Si eres cristiano tienes que ser de a de veras, no tienes que ser un medio ¿qué? Medio cristiano. No puede, o sea, un cristiano tiene que ser genuino, un cristiano tiene que ser verdadero. Por ejemplo, hay cristianos que tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. O sea, en la iglesia se comportan, entre comillas, como cristianos, y en el mundo se conducen y se comportan como ¿qué? Como mundanos. Incluso hay gente en las iglesias que todavía se comportan adentro de la iglesia en el término medio, porque todavía por ahí, si se ponen a platicar con alguien igual, platican en su mismo lenguaje mundano. Fíjense, qué curioso, ¿eh? Cristianos que le mientan la mamá a otros, cristianos que dicen groserías. O sea, todo eso, hermanos, tiene que ver con un cristiano, entre comillas, que no ha sido libre, que la herencia espiritual de los padres pasó a ellos. Sus padres fueron medios cristianos, ese mismo espíritu también pasó a ellos. Y los mismos hábitos que tenían los padres dentro y fuera de la iglesia son los mismos hábitos y las mismas costumbres, los mismos vicios, el mismo lenguaje, porque todo, recordemos que desde el principio el Señor habló con sabiduría. Desde el principio la Escritura dice que todo árbol dé fruto según su ¿qué? Su género. O sea, todo se tiene que reproducir según su género. Si tú eres un árbol en el huerto de Edén, si tú eres un árbol en el huerto del Señor, si eres un árbol de manzana, ¿qué fruto tienes que estar dando? Manzana. Y toda tu descendencia tiene que dar ¿qué? Manzana. Si tú eres un peral, tú y toda tu generación tienen que estar dando ¿qué? Peritas. Si tú eres un cristiano, eres un cristiano que en el huerto del Señor eres considerado como un durazno. Sí, de eso sí hay, ¿no? Duraznos, son bien duraznos. Tienen que dar ¿qué? Ay, Dios mío. Bueno, para que se nos quite el frío. Tiene que ser ¿qué, hermano? Tiene que ser durazno y toda su generación. No, yo creo que sí los hay, ¿eh? Bueno, y así sucesivamente, hermanos. Cada uno, recuerde que la Escritura también nos mira como árboles. Recuerde, no saque esto fuera de lo que estamos mirando. Jeremías nos los dice también: bienaventurado el varón que puso su confianza en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a ¿dónde? ¿Y qué más sigue diciendo? ¿Pero qué más? Y da su fruto a su tiempo, y aún ¿qué? Ya destiempo. Entonces recordemos, lo que yo estoy diciendo lo digo con ese fundamento para que lo entendamos. Entonces, hay muchas cosas los cuales tenemos que entender que todos llegamos a una edad
a una edad donde somos los indicados para recibir todo lo que nuestros padres dejaron acumulado. Todo, porque esa es la ley de la herencia. Todo. Lo que más me sorprende de todo esto, que aparte de que la iglesia del Señor se ha vuelto una iglesia tradicionalista, porque si usted se da cuenta, hermano, no le echo tierra, Dios bendiga a cada uno de los pastores de Tulancingo y de todo el país, pero dése cuenta que ya todas las fiestas que aparecen en el calendario gregoriano, todas las fiestas que ya se volvieron, por ejemplo, cuando mencionaron el Día de la Madre, la iglesia no sabía si celebrarla o no. Entonces el mundo la abrazó como una ¿qué? Tradición. Y ya hasta las iglesias metieron esa tradición adentro de la casa de oración, o sea, hasta el pueblo de Dios. Y así, tradiciones así, costumbres ya, que se hicieron hábitos, que hay iglesias que ya son iglesias tradicionalistas, o sea, iglesias que siguen las mismas costumbres que vino de la mundanalidad. Todo lo que hace la iglesia católica lo hace ya la iglesia cristiana. Todas esas fiestas tradicionales que hace la iglesia católica ya también la hace la iglesia cristiana. ¿O no me va usted a decir que no es cierto? ¿Quiénes empezaron a hacer la famosa pastorela, los villancicos y todo eso? ¿Qué iglesia inició eso? No fue el catolicismo el que dio inicio a eso, y no empezaron las iglesias cristianas a adoptar y a seguir lo que es. Y ya año con año consecutivamente se monta esa obra y se proyecta. Y hoy se nos hizo ya una ¿qué? Una costumbre, que hasta le sugerimos al pastor, pastor, ¿por qué no hacemos la pastorela? Sí, es la pastorela, ¿no? ¿Por qué no hacemos la pastorela? Hoy ya año con año metemos hasta el grito de Viva México aquí adentro de la iglesia. Y todo lo vamos adoptando, todo. El día de la Candelaria también vamos a hacer tamales. Sí, o sea, ya todo lo estamos adoptando nosotros, todo lo estamos abrazando, todo. Y no hay nada que nos los pueda impedir, porque lamentablemente a veces no echamos un ojo a profundidad de cómo Dios mira o cómo Dios mirará en el hoy las tradiciones. Toda tradición, y aquí está el hermano Bernardo y David, que son un poquito más, les gusta un poquito más la investigación o leer un poquito más, pero ellos les pueden afirmar que casi todas las tradiciones que tiene nuestro país, todas esas tradiciones, hermanos, vienen desde los años antiguos. ¿De dónde vino el Halloween, hermano Bernardo? ¿Y cuántos años tiene eso? Imagínense que hoy hay iglesias que ya festejan el Halloween. Hay iglesias, hermanos, que ya festejan el Halloween. Iglesias cristianas. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo mira el Señor todo eso? Ahora, nos preguntamos, ¿por qué entonces las cosas no nos salen? ¿Por qué las cosas no me salen bien? Porque se nos olvida ver qué es lo que Dios nos dice en su palabra. Y como dice Proverbios 26, vamos a ver qué nos dice Proverbios
Proverbios 26:2. ¿Qué dice el versículo 2 de Proverbios 26? Como el movió en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca vendrá la maldición sin qué. O sea, que quiere decir que por lo regular siempre va a haber una qué. ¿Una qué? Una causa. Siempre, hermanos, va a haber una causa. ¿Cuáles son aquellas causas? Las cosas imprevistas, las cosas, todas aquellas que tú no te imaginas. Cuando tú ya tenías tus planes de que las cosas van a salir bien, cuando tú ya habías hecho todos tus planes y nunca imaginaste que una maldición que está sobre tu vida por seguir el patrón de los padres, esa maldición, no crean que solamente va a estar ahí sin hacer nada, no, ella tiene que hacer el daño, ella tiene que hacer, recuerde que la palabra dice, Isaías dice, mi palabra nunca volverá a mí, sino que ella siempre va a obrar, siempre va a obrar para, o sea, siempre va a prosperar para lo cual yo la envié, siempre va a obrar. De esa misma manera es la maldición. La maldición no está en balde en una familia, en una persona, no. La maldición está ahí porque tiene que estar obrando, porque está puesta para que tú no puedas avanzar. No sé si han conocido ustedes que hay familias que en una familia hay una persona, por ejemplo, en los padres nace un hijo mongolo, en los hijos de los hijos nació otro hijo mongolo, en los bisnietos nació otro hijo mongolo, y así, eso es una ¿qué? Una maldición. Como también gente que nace deforme, y en los hijos nace otro, ahora otra, los cuates. En los cuates, ¿nunca ha escuchado usted hablar de los cuates? ¿Sí? Se dan cuenta que los padres tuvieron unos ¿qué? Unos cuates. Y en los hijos, sea hijo, o sea la mujer del hijo, o en la muchachita o la señorita que ya hizo vida, también tuvo cuate. Y ya luego esos cuates nacidos que se convierten en adultos, también tienen cuates. O sea, son, hermanos, cosas que se van pasando de generación a generación. Para que entendamos que muchas veces lo que se está repitiendo en los tuyos es una maldición. Es una maldición de lo cual nosotros tenemos que romper, tenemos que desactivar. ¿Cómo la vamos a desactivar? ¿Cómo la vamos a romper? Recordemos que la Escritura es nuestra fuente de toda información. La Escritura es el arma letal para todo lo malo. Es el arma letal, lo que rompe todo lo malo, porque es la espada. La palabra es la espada con la cual tú puedes cortar cualquier yugo, cualquier cadena, cualquier obra del enemigo. Vamos a ver. Vamos al libro de Levíticos. Levíticos capítulo 18. Bendito sea el nombre del Señor. Levíticos 18, perdón. Levítico. ¿Qué dice Levítico 18?
versículo del 27 al 30. Alguien que lea fuerte. Porque todas estas abominaciones hicieron los hijos de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Guardaos, dice la escritura, ¿de qué? De practicar toda abominación, costumbre que hicieron nuestros antes pasados. Guardaos. Siempre yo batallo con algo, de lo cual yo todos los días renuncio, porque es la demostración, hermanos, de que hay maldiciones que si tú les das cabida, vienen y te hacen víctima. ¿Por qué? Porque ellas reclaman el legado. O sea, van reclamando ¿el qué? El legado. O sea, porque es herencia. Entonces, a la de a fuerza se quieren meter. Y es que, así como yo les doy esa demostración de que uno ataca, ¿saben? Los que conocieron o conocen a mi papá, usted lo conoció, no, hermana, no lo conoció, pero sí lo miró de lejos, ¿no? ¿Sí? Bueno, mi papá es un macho de primera. O sea, un hombre tan machista que ahí nomás sus chicharrones truenan. Entonces, obviamente, si lo de lo cual yo puedo decir es algo que en realidad muchas veces quiere atacar a uno, y uno no puede ser así. ¿Por qué? Una, porque nosotros somos hijos de Dios. Otra, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado. Otra, porque Jesucristo nos ha liberado, y no tienes que permitir aceptar ser así. No puedo ser así. No debo de ser así. Eso también es voluntad de uno. Porque aunque con el hecho de que conocemos lo que la Escritura dice, por ese hecho, hermanos, ya tenemos que regirnos por lo que ella dice. Pero muchos siempre esperan el toque mágico de Dios. Muchos, hermanos, siempre están esperando la función de la varita mágica, de que piensan que ellos ya no tienen que hacer nada. O sea, ya no tenemos que hacer nada, hermanos, ya Cristo está en nosotros, amén, aleluya, ya Dios rompió todo eso. No, recuerden, hermanos, ese ejemplo que a lo mejor no lo entiende o no lo mira usted así, es un ejemplo, es un tipo prototipo de lo que tiene que ser el ministro de Dios o los ministros de Dios con la gente que viene de la muerte. Efesios 2 nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando andábamos muertos en delitos y pecados. Cuando Jesús trae a la vida, resurrección, ¿a quién? A Lázaro. ¿Cómo viene Lázaro? Viene atado con todo lo que se envolvían y se amarraban y todo ese rollo, porque se le echaba una especie de componentes y aromatizantes y todo eso. Entonces Jesús le dice a los discípulos, ¿qué? Desatadle. Y ese es un prototipo de lo que se debe de hacer hoy con el pueblo de Dios. Uno tiene que desatar al pueblo, pero uno tiene que usted tiene que rendir su voluntad a Cristo. No espere siempre el toque mágico. No espere siempre, no nos hagamos dependiente de la unción de los hombres. Es que si viene fulano y ora por mí con eso. No. Tenemos la palabra. Tenemos la Biblia, que es infalible, que es la única que representa a Dios mismo, porque la palabra es de Dios y no del hombre. Es Dios. La palabra es ¿qué?
es Dios. Entonces, ahí la tenemos para que nosotros seamos liberados. ¿Cómo nos vamos a liberar? ¿Conocemos ya qué? Ya la verdad, ya sé que todas esas fiestas paganas como el Halloween, todas esas fiestas del Día del Niño, que Día del Pastor, que Día de la Mamá, que Día del Papá, que Día del Abuelo, que Día del Sobrino, del Tío, etcétera, etcétera, etcétera. La fiesta del pueblo, que es una fiesta a un ídolo, que es una abominación ante el Señor. Ahí luego andan los hermanitos, se van a comer a la fiesta, a la feria. Y así hay pilas, ¿verdad? Así hay pilas que participan de todas esas mundanalidades. Hay pilas, cientos de cristianos, me atrevo a decir, hermano, que todavía no han salido de esclavitud. Todavía están atados, y si tú les hablas de esto, te consideran y te tachan como un cristiano mojigato, salta para atrás, religioso, chupalimones, etcétera. Te tachan de todo lo religioso que tú puedas pensar. Y ahí es donde vienen aquellos hermanos que malbaratan la gracia, porque te hacen pecar. Recuerde lo que compartía el hermano Juanito el día que leía, que a pesar de que se cumpliera el sueño, la profecía de tal profeta, pero si el tal los llevara, ¿a qué? A hacer abominación a Jehová el Señor. Si te llevare a pecar. Luego, hermanos, hay hermanos, de verdad que hay hermanos que me dan risa. Hermanos que se van al carnaval. Y el carnaval es algo que es de lo peor que, mire, tanto la mentira como el carnaval, la misma abominación es delante de quién. El mismo pecado es delante de Dios. Todavía, porque es cierto que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte, pero tanto lo mismo es una piadosa como cualquier otro pecado. ¿Por qué? Porque eso te saca de la eternidad. Pero hay hermanos que hasta buscan las fiestas paganas. Vámonos a tal lado, porque en tal lado se pone buenísimo, porque hacen la fiesta y la fiesta nombre y venden una pancita muy sabrosa y hasta andan los hermanos de verdad, hermano, siguiendo la corriente. Se siguen las corrientes. O sea, más bien no es que se siguen, te arrastra la ¿qué? Pero a que no nos arrastra la corriente divina, la corriente del Espíritu de Dios, a que no nos dejamos arrastrar por la corriente espiritual, o sea, de parte de Dios. ¿Qué decía el versículo 30 de Levítico 18? ¿Qué decía? Guardaos pues mi ¿qué? Ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de quién. Repita conmigo, todas las fiestas, todas las costumbres que hoy se practican ya existían del pasado. Ya existían del pasado, hermano. Ya existían. De lo cual anduviste en otro tiempo. ¿Cuál era ese tiempo? Cuando no conocías a Cristo, cuando no tenías la gracia, cuando no tenías al Espíritu de Dios. Nos íbamos al carnaval, nos íbamos a la fiesta del pueblo. Me acuerdo cuando iba yo a comerme los dulces todos los 12 de diciembre. ¿Sí saben que se festeja el 12 de diciembre?
a romper la piñata de la iglesia. O íbamos, que era yo, José, ahí iba yo ahí, con María, vente María, Mari, vente, ¿sí? Y los ángeles según, y ahí íbamos a pedir posada. Pues si usted no lo sabe, yo desde chiquito fui José, y hoy sigo siendo José, pero José Antonio. Entonces, todas esas cosas, hermanos, todas las fiestas que usted puede ver, todas las fiestas que existían, hermanos, del pasado, siguen existiendo hoy en el presente, pero con otro tipo de nombre. La pregunta es, ¿habrá algo nuevo? Nada es nuevo. Todo viene de años atrás. Por eso debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros queremos acumular para nuestros hijos. Debemos de ser muy cuidadosos. Debemos de desechar todo aquello que nosotros sabemos que a Dios no le agrada, porque eso se va a pasar, aunque tú no quieras, a tus hijos. Toda maldición se activa a ciertas edades. No vayas a pensar que ya el bebé está recién nacido y ya tiene la maldición. No. Llega a una edad donde la persona ya empieza a ser movido por aquella palabra, cuando la persona pierde la inocencia. Cuando el niño pierde la ¿qué? La inocencia. Desde ahí, hermanos, desde ahí. Mira, tú te das cuenta cuando los niños están chiquitos y tienen inocencia y se va la luz y prendes una vela. Tienes que andar casi ahí al pie, porque si no, se va a quemar. Porque su inocencia piensa que la flama no lo va a quemar. Entonces por eso uno tiene que ser muy cuidadoso. Pero llega un momento que ya un niño, ya se hace un poquito un niño más grandecito, que ya empieza a usar la famosa ¿qué? Mentira. Empiezan entonces, ¿es por qué? Porque ya la maldición tomó posesión. Ahora sí, como diciendo, ahora sí vas a verme obedecer, ahora sí voy a poderlo administrar, va a poder administrar lo que soy. Y eso es peligrosísimo, es súper peligroso. ¿A los cuántos años empezó a fumar mi mamá? A los 14. ¿A los cuántos años empecé a fumar yo? A los 14. Costumbre. Por esa razón, uno tiene que tomar muy en serio lo que la palabra del Señor nos dice, porque nuevamente regresamos al libro de Proverbios 26:2, así como que, léale, Proverbios 26:2. La maldición. La maldición nunca vendrá sin ¿qué? Sin causa. Hermanos, dejemos de seguir las tradiciones de nuestros ancestros. Dejemos de practicar las costumbres de nuestros ancestros. Aunque le duela a usted, sí, hermano, sí. Yo sé que hay cosas que están tan metidas en los huesos. Yo desearía que la palabra fuera la que estuviera metida en tus huesos, que tradiciones, que costumbres, que usted viene siguiendo por generación. ¿Usted cree que si mi padre fue un macho, usted cree que yo voy a seguir esa tradición o esa maldición? ¿Por qué digo que mi padre fue un macho? Porque mi padre tuvo hijos con 4 o 5 mujeres. ¿Usted cree que yo voy a seguir esa costumbre?
Renuncio a esa costumbre, a esa maldición. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios haga de nosotros esa nueva criatura. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Creo que fue el versículo con el que empezamos el día miércoles. Sí, Colosenses 2:8. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora, las tradiciones, ¿quiénes las hacen? Los hombres son los que hacen las tradiciones y las costumbres, así como usted hace un hábito. Aguas con hacer malos hábitos, porque esos malos hábitos también se va al depósito de lo acumulado y también pasa luego a ser. Es que el padre nunca sirvió para nada. Nace el hijo, pasan años y el hijo tampoco sirvió para nada. Y es que esa mujer le ha ido mal, siempre ha caído en manos de un mal hombre que la ha maltratado, que le ha pegado, que no le da para el gasto, y nacen hijos, y los hijos de esos pasa y se repite la misma historia. ¿Por qué? Ellos no conocen, pero nosotros sí. Entonces, siempre lo voy a repetir hasta que se quede bien grabado. Si nosotros queremos que se rompa toda esa maldición que ha venido sobre nuestras vidas o que nos hizo víctima a nosotros sin Cristo, que no pase a nuestros hijos. Porque qué feo, ¿no? Qué feo, hermana, que a ti te tocó un bueno para nada, ¿no? Ahora es feo porque ahora a tus hijas también les tocó un bueno ¿para qué? Para nada. Y lo malo es que van a nacer tus nietos. Y también a tus nietas le va a tocar hombres buenos para nada. ¿Y cuál va a ser lo malo de eso? Que también a esa nieta le van a nacer hijos y también a sus hijas le van a tocar unos buenos para nada. Yo tengo la enseñanza de 4 generaciones y te la voy a poner fácil. Ya lo repetí y lo vuelvo a repetir para que nos quede bien claro. Mi bisabuela, que yo la conocí, hijos de varios hombres. Mi abuela, hijos de varios hombres. Mi madre, hijos de varios hombres. Mis hermanas, hijos de varios hombres. Y mi sobrina, hijos. ¿Qué más queremos ver? Digo, para que usted, si no cree en las maldiciones, se dé cuenta que las maldiciones hacen mucha mella en el hoy. Pero es bueno que usted lo aprenda y lo escuche, porque así como usted también lo está escuchando, así también escuche lo que la Escritura dice. Cristo Jesús nos rescató de toda maldición de la ley. Cristo Jesús nos rescató. Ok, sí es cierto, nosotros venimos de una descendencia así. Tú y yo veníamos de una descendencia de lo peor, de lo peor. Hay mujeres que vienen del club de las mujeres engañadas, ¿no? Hay una canción así que dicen, yo soy del club de no sé qué cosa. Hasta artista me estoy... ¿Sí?
¿Usted se la sabía, hermano? ¿Cómo es? ¿Sí? O sea, todo es, hermanos, pero dése cuenta lo que la Escritura dice. Éramos, como lo dice también Efesios capítulo 2, si lees el 1, ahí te va a decir que antes estabas muerto en delitos y pecados. En el verso 2, ahí te va a decir que antes anduvimos nosotros siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El versículo 3, léalo. Efesios 2, verso 3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro. ¿Sabe cuál era ese tiempo? Cuando no conocías a Jesús. Cuando tú y yo no conocíamos los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque hay méritos que nuestro Señor Jesucristo hizo para que tú y yo no seamos arrastrados por esas corrientes. Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Cuáles son los méritos del Señor? Porque no es por lo que tú quieras hacer. Siempre yo lo he dicho, hay dos cosas, hermanos, que al cristiano no se le debe de olvidar. De dónde el Señor nos sacó y lo que el Señor tuvo que hacer para sacarte de ahí. Si tú no pierdes ese hilo de no olvidar de dónde te rescató el Señor y todo lo que Él hizo por ti, estás del otro lado. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Dice la Escritura, bueno, eso viene en el punto de la maldición de la pobreza, pero dice la Escritura en Corintios, Él, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con sus riquezas fuéramos enriquecidos. Eso no tiene nada que ver ahorita, porque no es el punto. Pero también te lo volteo de otro lado. Él, siendo el Hijo de Dios, lleno de gloria y majestad, el bendito del Padre, se hizo maldito para que usted fuera bendito. O sea, Él tomó esa maldición que si mi padre era un machista, un mujeriego, en mi familia promiscuidad y todo lo malo que tú puedas ver y observar, que me gustaría que usted observara sus generaciones para que usted se dé cuenta que de dónde nos sacó el Señor y todo lo que el Señor hizo para que nosotros no seamos víctimas hoy, ni mañana, ni pasado, ni tú, ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos. Los méritos. Vamos a ponernos en pie.